Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Sporting Ultras, de Circuito Ultras, muchas gracias por la amabilidad de su atención, sus comentarios, sus siempre muy atinadas, sugerencias, recomendaciones y justamente el programa de hoy tiene que ver con una duda que unos amigos tenían respecto al tema que vamos a tratar ahorita. Y qué bueno, pues aquí junto con mi querido piloto kamikaze, el buen Adolfo Sarabia, que ya ¿Qué tiene hasta tal? las alas en la espalda Claro, para volar alto. estoy listo para ir alto en el vuelo de hoy, que es kamikaze, y que el tema, pues, por demás, como siempre, es un tema que puede despertar muchas suspicacias, pero sobre todo lo más importante es que despierte curiosidad sobre cómo practicamos, vivimos, habitamos el mundo del deporte y de la publicidad, y en este caso, hasta del capital que hay detrás de los deportes en muchas maneras. Y pues muchas gracias a toda esta bella y activa audiencia que pues nos comenta y nos sigue. Y que día a día crece más. Creo que crecimos de un seguidor más. Ya tenemos un seguidor, una seguidora en particular. Sí, creo que también subí 1 kilo, entonces vamos bien. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Bueno, pues paso a pasito, ¿no? Es como se llega. Exacto, paso a pasito. Muy bien, pues iniciamos. Ok, Pues bien. mi querido Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Y el tema de hoy es un tema sasasasazo porque es una industria. Es No una me digas, industria. no me digas, te apuesto a que es algo muy bueno. Te apuesto que sí, que es realmente muy bueno y justamente es eso. El mundo de las apuestas legales, en este caso, en la industria del deporte, que per se, la industria de las apuestas es, pues eso, una gran industria. ¿Cómo ves el tema? Es un tema muy interesante. Diría que es una apuesta en el abismo porque es como una matrosca, ¿no? Es hablar de algo que se juega dentro de otra actividad que se juega, ¿no? Hay algo lúdico en medio de ello, hay algo que tiene el deporte, pero este está sobre la actividad deportiva. Me refiero a que cuando practicamos un deporte o nos aficionamos a él, eh, esto que los psicólogos Gestalt le llaman el niño interior, pues está jugando realmente, aunque tengamos 80 años. Pero ¿qué pasa cuando el espectador va más allá de ser espectador y decide jugar de otra forma y jugárselo? Que es decir, apostarle a su equipo, o quizá al contrario, dependiendo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el deporte pierde esa visión heroica que busca el niño interior y se convierte en un juego de alto riesgo? Eso sería una cuestión muy problemática. La cuestión es que creo que la apuesta es tan antigua como el juego infantil. Así es, así es. Y amigas y amigos de Sporting Ultras y aquí de Circuito Ultras, pues como ven y como ya saben, aquí mi querido Adolfo Sarabia, es la mente brillante en todos los sentidos de nuestro programa, es el analista, psicólogo, psiquiatra y semiótico. Yo soy, pues más en este caso en particular, quiero ser un poquito más industrial en cuanto a la parte numérica, porque en efecto el mundo de las apuestas revela esa parte interior, del niño interior de las personas, pero pues, si estamos hablando de que hay más de 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, estamos hablando de que la posibilidad de que la gente apueste, pues es una cantidad enorme de participantes. Y déjame, te doy un pequeño dato, mi querido Adolfo, que creo que es muy interesante. Y fíjate por dónde vamos a entrarle al tema. China. China, que tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, ¿no? Más de 1.000 millones, 1.400 millones de habitantes.
donde la cantidad de jugadores es prácticamente la totalidad de su población. O sea, es una cosa increíblemente grande de apostadores. En todo lo que pueda haber, ellos apuestan. Y tú lo sabes mejor porque estás metido también en el ambiente de la cultura y de las artes chinas. Pero ellos han desarrollado tanto o se han encaminado tanto en el mundo de las apuestas que ahora también han desarrollado apuestas dentro de los esports, o sea, todo lo que tenga que ver con deportes digitales o deportes electrónicos o deportes virtuales, también ahí están en ese mundo de apuestas, lo cual pues genera una cantidad pues desorbitante de dinero. Mira, un dato para empezar, un pequeño dato. Solamente de esports en China, que uno diría, bueno, pues ¿cuántos esports puede haber? ¿No? Hablamos a lo mejor de drones, hablamos de algún videojuego como League of Legends, hablamos de a lo mejor Fórmula 1, hablamos eso, apuestas en el fútbol, soccer o en el americano. O sea, a lo mejor lo contamos con los dedos de las manos, la cantidad de esports que pudiera haber. Bueno, solo en China hay más de 6,050 deportes que son esports, más de 6,000. O sea, no alcanzo a comprender qué es lo que está pasando ahí. Bueno, yo creo que lo primero que es comprensible, asequible, es que son muchos y Sí, sí, son que, muchos. y que se han extendido por muchas partes también. Pues bueno, que haya cientos de esports suena un tanto lógico para una cantidad de población tan grande, pero aquí hay algo muy interesante que es como cultural. Voy a remontarme Uh a -huh. tiempos muy ancestrales, a Confucio. Confucio ya condena el vicio por las apuestas. Lo plantea como que degrada el espíritu. Eso habla de una población que está formada en esa China antigua, viene saliendo de ser como varios microreinos o feudos, si lo queremos ver europeamente, pero tal vez tenga que ver con las creencias populares que también son muy arraigadas. Podríamos partir desde lo más popular, ¿no? El I Ching, que tiene mucha profundidad y que es el libro de las transmutaciones, pero que finalmente hay una búsqueda de adivinar. Entonces, en muchas tradiciones, la consulta con el adivino es cosa de cada pueblo, ¿me explico? No me sorprende entonces que esa ambición por el control del futuro, podría decirse, pues esté arraigado tradicionalmente, ¿no? Si el día que nace, no sé, cualquier niño que tenga una posición antigua, vamos a hablar antes del comunismo de Mao, pues iba el médico, pero también iba el adivino a decirle, bueno, el futuro va a ser así y cuídelo de las aves negras, por decir alguna cosa muy, muy pueril, ¿no? Después era tan grande el mundo de las apuestas, la intervención y después el conflicto bélico con Inglaterra, pues tiene que ver con que Inglaterra también encontró un mercado no solo del opio, sino también de las apuestas. Y había apuestas desde lo más salvajes, que eran las peleas callejeras, hasta las cosas más inocentes como las famosísimas damas chinas ¿Cómo se llama el juego? Go, ¿no? o el Go. Pero bueno, como popularmente aquí vemos, lo más cercano son las damas chinas, ¿no? Ese pentagrama con esferitas o canicas que vamos jugando a rellenar en colores. Bueno, pues podríamos dar cuenta que eso tiene encima la idea de apostar o de tener alguien que gane. Y después llega la revolución cultural y por supuesto hay una prohibición grandísima, restricción grandísima hacia las apuestas. Sin embargo, pues a veces lo prohibido es lo más deseado. Entonces, en una apertura de una nueva economía que no sé cómo nombrar,
que es lo que hace ahora China. No tengo idea qué nombre ponerle, Ah, ningún adjetivo. yo te digo, según yo, porque Sí, esto por que favor. estás comentando, que es relevante todo este contexto histórico hasta llegar a prácticamente estos tiempos actuales donde China tiene de algún modo, voy a decirlo con palabras muy sencillas o muy incluso hasta tontas, podría decirse que China tiene lo mejor del comunismo y lo mejor del capitalismo, ¿no? Y ese es como el nuevo sistema político. Y justamente para contestar, según yo, desde mi perspectiva, el qué está pasando ahora es que en particular los e-games y el mundo de las apuestas, pero en particular los e-games, se profesionalizaron. Entonces, al profesionalizarse, ya es permitido. Los chinos no lo ven con buena cara, por supuesto, porque es como haberles hecho una jugarreta con sus propias estructuras, tanto políticas como jurídicas, como morales, como históricas, pero lo están teniendo que de algún modo aceptar, por así decirlo. Por ejemplo, si un muchacho, un chico universitario o más joven todavía, juega videojuegos, así, videojuego, ¿eh? Como se juega en México y en cualquier parte, este, y es sorprendido, puede ir a la cárcel. Y no va a la Exacto. cárcel solamente así de, ah, ya llegaste a la cárcel, te regaño 24 horas y sales. No, se quedan años. O hay trabajos forzados. Bueno, hay muchas cosas que no conocemos que se Exacto. hagan. Pero sí podría apoyar tu mención con una noticia del 6 de noviembre del 2019 en la BBC News Mundo o la BBC Global. El Ujú. encabezado de la noticia lo voy a leer tal cual es. Adicción a los videojuegos. El toque de queda que impuso China a los menores. Ok. Ningún menor de edad o menor de 18 años puede jugar en línea entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Y también tienen un límite de jugar máximo 90 minutos y máximo 3 horas el día domingo o el día de vacaciones. ¿Qué tal? Ya, Y ya quisiera cualquier papá imponer también esas reglas luego, ¿no? necesitan un estado chino para hacerlo. Y bueno, sí, efectivamente es el gigante asiático que más consume videojuegos. Eh, una de las supuestas preocupaciones es que, eh, pues la miopía. Otra es el gasto familiar. Se supone que los jugadores pueden gastar hasta $29 al mes entre los 8 y los 16 años. Y entre los 16 y los 18 años no pueden superar los 400 yuanes, que son como $50 mensuales. Me parece una cifra para nuestra economía medianamente alta. Si esa es la restricción y la permisión, ¿qué es lo que estaba pasando antes del 2019? Y la siguiente pregunta, que no tengo la respuesta, pero me imagino que al ser una crisis es, en una situación de encierro como fue la pandemia, ¿qué pasó con ese control? Ah, pues ahí te va. No, bueno, pues ahí te va la parte que, digamos que, entre comillas, no voy a decir que defiendo, pero la que estoy argumentando, que es la parte de la industria como tal, en la que se ha convertido y que se ha convertido en parte de una industria del mundo del capital, ¿no? O sea, del mundo capitalista tal cual. ¿Por qué? Porque pues ellos también generan una cantidad de insumos para la práctica de todo tipo de games. O sea, ahí se fabrican, se maquilan, se distribuyen las mayores cantidades de consolas y de software y todo eso a todo el mundo. Pero digamos, volver a aterrizar sobre el punto de cómo le hicieron en la pandemia y cómo le están haciendo ahora post pandemia, entre comillas, post pandemia, porque ahí también a cada rato regresan con el asunto de la pandemia con otros nombres, ¿no? O con otra evolución pandémica. Bueno, punto número uno, abrieron cibercafés.
Entonces, ahorita en China hay no miles, cientos de miles de cibercafés. Así, cientos de miles. Solo en Pekín estamos hablando de 145,000 cibercafés. Bueno, eso ya te da un punto. Otro punto, y ahí viene la parte de la profesionalización de los e-games, es que la televisión china, la mismísima televisión china, o sea, la China Central Television o CCTV por sus siglas en chino, Está en este, chino. este chino, ya hizo su propio broadcast de esports. O sea, ese doble discurso, ¿no? Ah, sí, somos bien moralistas, no queremos que jueguen, pero por otro lado, pues nos está saliendo padre el negocio y pues entonces también lo comercializamos a través de nuestras propias plataformas y nosotros decidimos qué es lo que se transmite o no. Sí, pero ya lo están haciendo igual a través de sus propios canales mediáticos, en particular la televisión, que como pues tú debes de saber muy bien, mi querido Adolfo, la televisión en China sigue siendo el medio más de largo alcance, de mayor impacto, mayor trascendencia y obviamente de mayor relevancia en cuanto a temas de información gubernamental. Cierto, y ahí juega un poquito el poder de Beijing Times, que así se llama, digamos, que es una especie de, es un noticiero, pero con ciertas sentencias o avisos de control muy propios de la cultura Ujú. y eh, previenen de que es mejor conocer la información oficial y ellos mismos han declarado como una enfermedad clínica la adicción al Internet. Eh, sí tienen razón, pero desde su medida es mucho más económica política, que es volver a tener esa audiencia que se sale un poco hacia la diversidad en Internet, cautiva en el aspecto de la televisión central. ¿Sí? Y es importante tomar en cuenta esto porque la política china desde tiempos ancestrales y con toda su historia bélica y pacífica y todo, ha tenido la idea que su cultura política del control ideológico. No, bueno, pero por supuesto, mi querido Adolfo. Y el control ideológico, y como pues podríamos entrar a descripciones de qué cosa es la ideología, ¿no? Eh, pues esta también lo es. Ok, hay una cuestión de adicciones, patológico y todo lo que tú quieras, pero, mira nada más que patología. De los 1,000 millones o 1,000 y cacho millones de chinos que viven en China, prácticamente la mitad, o sea, poco más de 500 millones, ven a través de la televisión justamente los juegos de esports. O sea, prácticamente estamos hablando de que uno de cada tres chinos ve la televisión. Y permíteme, en publicidad hay un término que se llama pass along, o sea, que quiere Claro. decir que yo, por decir algo, compro un periódico, yo lo compro, ¿no? Pero en mi casa yo leo una sección, mi esposa lee otra sección, mis hijos leen otra sección, etcétera. Y entonces un periódico comprado por una persona lo leen tres, cuatro personas. Eso es el Y pasalón. eso sí es en casa, porque, por ejemplo, veamos un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Ahora está de moda el barber shop, que bueno, es la antigua peluquería, y si tenemos una revista ahí de belleza para caballeros, no solo es el que lo compró en el local, sino durante la quincena que dura esa revista, ¿cuántos clientes van, se sientan y leen la misma revista, ¿no? Ese es el pasalón. Ese es el pasalón. Y bueno, el pasalón en China de gente que ve la televisión es prácticamente de todos. O sea, todos, Sí, todos lo tienen que ver. todos, porque Entonces hay pasa, una televisión en la casa y todos se sientan a ver la televisión. El bebé, los niños pequeños, el abuelo, la tía, todos se reúnen a ver la televisión. El pasalón es del cien por ajá, ciento, y ¿no? bueno, siendo un poco irónicos con la fonología, pues de pass along,
ya puede sonar como la fonología china, ¿no? Pasalong. El pasalón, claro. Por supuesto. Oye, pero hablando del pass along o el pasalón, y los chinos no creo que les moleste mucho porque justamente su sistema medio capitalista, veto a saber, orientalista, comunista, es Particular de ellos, ya, o sea, particular de ellos, les dejan, ay, nomás tantito, la derrama, la friolera cantidad de 403,000 millones de dólares. Les deja el uso y el recurso de los esports. O sea, 403,000 millones de dólares. Eso yo creo que es el Producto Interno Bruto de todos los países de Latinoamérica juntos y falta, y falta, ¿no? Es más, es la deuda externa de no sé cuántos países latinoamericanos y africanos juntos, ¿no? O sea, y solo ellos lo tienen por esports, ¿eh? Nada más. claro. Ahora, esto que hablas de los eSports tiene eh, una forma muy particular de apuestas que hay que comprender, que se llaman las loot boxes o cajas de recompensas, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces, por un lado, pues tiene que ver con el juego en sí mismo y donde se compran estas armas o trajes actualizados que van generando mayor poder en el que juega, ¿no? Eh, por ejemplo, los puntos del FIFA, que es el que más puedo entender de los videojuegos en este sentido, ¿no? Entonces, se compran hasta uniformes, ¿no? Vistosos en este sentido. Eh, y entonces hay una cosa, hay objetos cosméticos y hay otras cosas que se llaman pay to win, o sea que van afectando el pagar para ganar, se llama. Van afectando ya no de forma directa la apuesta que yo puedo tener con el juego, etcétera, sino directamente con el videojuego. O sea, voy a pagar un poco para ganar o tener más poderes o ser más ágil o cualquiera que sea la dinámica. Entonces, suma a que hay que pagar para ganar y algunos pagan para ganar mientras están apostando Sí, a mira, sí eso mismos. lo puedes ver hasta en Pokémon, ¿eh? No te vayas muy Ándale. lejos para no hablar de esports, quién sabe de qué estemos hablando en realidad. Pokémon es un e-game, ¿no? Donde la gente puede pagar literalmente en dólares americanos para tener mayores poderes, acceso a algunos personajes. Lo mismo pasa en League of Legends, en Game of Thrones, en todos estos juegos que están no de moda, deja que sean de moda, ya son juegos institucionalizados, incluso por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es la FIFA, ¿no? Donde ya está el juego de League of Legends con la FIFA. O sea, de esas dimensiones estamos hablando. Y mi querido Adolfo, podríamos quedarnos como el chinito, nomás milando aquí el tema y hablándolo de aquí a la eternidad, porque no tiene Sí, fin esto. solamente me gustaría, como bien dices, que no tiene fin, concretar con unos datos muy interesantes. Eh, y voy a decir que a China no le gusta perder, a nadie, ¿no? Pero a China especialmente, y voy a decir porque sí hay un problema de ludopatía, quizá el más grande del mundo por su población. Sin embargo, según The Economist, eh, estos son los países que tienen más pérdida de dinero por el juego por habitante, ¿no? En primer lugar está Australia, en segundo lugar Singapur, en tercer lugar los Estados Unidos, en cuarto lugar Nueva Zelanda, en quinto lugar Finlandia, sexto Órale. lugar Irlanda, luego le sigue Noruega, luego le sigue Canadá, luego el Reino Unido y al último Italia. Pero China no aparece entre los que tienen más pérdidas por el juego. Porque a lo mejor Es, no revelan esas fuentes, pero como quiera que sea, también estos datos que das tienen como un perfil, ¿no? Esos países tienen como un perfil socioeconómico particular y donde China vota.
O sea, China no encaja en ese perfil porque pues es otro sistema. Digamos que Australia, Estados Unidos, Italia, Finlandia, Noruega, de algún modo tienen la misma estructura socioeconómica y China creo que se destaca. Pero, ¿te parece si el tema, como siempre decimos, lo vemos en el siguiente programa? Me parece sensacional, me parece increíble porque da para mucho y te apuesto que nuestro público se va a quedar picado. Yo apostaría que sí se va a quedar picado y si no, a ver, apuéstenle. Muy Muchas bien, gracias, mi querido Adolfo. muchas gracias, mi querido Estefano. Ha sido un placer, querida y fina audiencia que vuela con nosotros en esta actividad deportiva, publicitaria, económica, filosófica. Banzai, Musical también. musical también. Banzai, mi querido Adolfo. Amigas, amigos de Sporting Ultras, ya saben, mándenos sus comentarios por mail, es circuitoultras@gmail.com. Nos los pueden dejar también en la web, www.circuitoultras.org, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bueno, ya que les digo, ¿no? Pues todos hacemos básicamente lo mismo en la cuestión de redes sociales, pero sí tenemos el número que es 55 21 28 5243 para que dejen sus mensajes de voz o de texto. Nos vemos a la próxima. Esto fue Publicidad Kamikaze.